Buenas tardes, sean bienvenidos a la Expo Agua Educativa SUNAS 2020 en el marco del 7º Concurso Escolar Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. ¿Sí? En esta tarde vamos a compartir con ustedes el taller de poesía para adolescentes, el mismo que estará a cargo del catedrático Amado Muñoz. Él es el docente de la Universidad Marcelino Champañá. Muy buenas tardes, profesor Muñoz. Muy buenas tardes, estimado Fernando. Buenas tardes a todos los presentes, a los directivos, docentes y estudiantes de secundaria y también de primaria. Agradezco la invitación del programa educativo SUNAS, que tiene la gentileza de organizar este tipo de actividades que acercan la poesía, que acercan la literatura a nuestros estudiantes, que acercan la literatura a jóvenes entusiastas como ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir a lo largo de 1 hora este taller de poesía para adolescentes. Como premisa fundamental, antes de iniciar este taller, vamos a reflexionar en torno a esta frase que inicia en esta diapositiva que dice: no hay límites para la creatividad humana. Efectivamente, queridos estudiantes, la creatividad humana es inimaginable. El único límite lo pones tú. Entonces, podemos llegar muy alto, podemos llegar muy lejos si tenemos la motivación suficiente, si tenemos el interés suficiente. El simple hecho de querer ya es poder. Vamos a continuar entonces con esta exposición, recordando algunos conceptos básicos de lo que implica la poesía. La primera pregunta, ¿qué es poesía? Es una pregunta genérica, una pregunta demasiado compleja, una pregunta abierta, ¿no? Muchos teóricos han intentado definir esta palabra y nos han propuesto una infinidad de conceptos, una infinidad de definiciones, ¿no? Desde la óptica académica, desde la óptica artística, cada quien pretende su propia definición de poesía. Pero en resumen, lo que podríamos decir esta tarde de la poesía es que es un arte, ¿ya? Pertenece a la literatura, es una de las 8 artes, de las 7 artes, perdón, ¿no? Por ende, es una habilidad. Y al ser una habilidad humana, se puede mejorar, se puede desarrollar cada día. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para ser buenos escritores, para ser buenos poetas, varones y mujeres, tenemos que intentar escribir. Utilizando las palabras de nuestro idioma, tratemos de dar a conocer nuestro mundo interior. Generalizando este concepto, la poesía es el arte de escribir poemas por medio de palabras bellas. Esta sería una definición denotativa, una definición objetiva, académica si queremos denominarla. Pero hay otros grandes de la literatura que han tratado de definir qué es poesía. Uno de ellos es el gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, que en su rima 21 dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía, poesía eres tú. Queridos jóvenes, queridos estudiantes, padres de familia, público en general, la poesía es una manifestación del alma. Es una herramienta que nos puede servir para transmitir todo nuestro sentir, nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, deseos más profundos a través de palabras bellas, utilizando las palabras adecuadas, utilizando la palabra precisa, porque de eso se trata. No es una expresión cualquiera la poesía. La poesía es un arte, por lo tanto tiene que impactar, tiene que gustar. Y fíjense aquí que la primera persona que debe quedar satisfecha con su obra poética, con un poema que produce, es el mismo poeta. Eres tú, querido estudiante.
Una vez que terminas tu poema, tú tendrías que ser la primera persona complacida de ese producto, sin llegar a vanaglorias, naturalmente, ¿no? Pero tampoco pensar que tu creación no tiene valor. Al contrario, tiene muchísimo valor porque nace de tu alma, nace de tu interior. No nos olvidemos que en la definición decíamos que la poesía es el arte de escribir poemas. Entonces ya tenemos el primer parámetro acá que distingue lo que es poesía y lo que es poema. Perdón, no es la misma cosa, no es la misma cosa. El poema es el producto, la poesía es el arte. Entonces, entendamos lo siguiente. En el poema, cada línea del texto, cada línea del producto se denomina verso. Ustedes sabrán también que hay otra denominación de verso a la forma del lenguaje literario. La forma del lenguaje literario que utiliza la poesía se llama verso también. Entonces, pero no confundamos con cada una de las líneas que conforman el poema, que se llaman versos. La suma de versos nos darían una estrofa. ¿Ya? Esta estrofa que puede ser de 2 versos, 3 versos, 4 versos, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos sumando. Recuerden que cada estrofa puede estar separada por un punto aparte, pero no necesariamente, porque dependiendo de la naturaleza del poema, de repente el poeta quiere obviar los signos de puntuación por la naturaleza misma de su expresión y solamente divide las estrofas utilizando un espacio, pero que se diferencia entre sí. Y la suma de estrofas, queridos estudiantes, da como resultado el poema. Ese producto que se caracteriza básicamente porque tiene una melodía especial. Esa melodía que encandila al alma, esa melodía que emociona a quien lo escucha, esa melodía que congracia con la vida misma. No nos olvidemos que la poesía es un género, al ser es una especie, es una habilidad, un arte, y pertenece al género denominado género lírico. El género lírico, ¿no?, contiene varias subespecies. Dentro de ellas está, por ejemplo, la elegía, la égloga, la oda, ¿no? ¿Y por qué se llama lírico? Se llama lírico porque los antiguos poetas en la época clásica declamaban sus poemas acompañados al son de este instrumento musical de cuerdas. Porque la poesía, queridos amigos, se presta para ser cantada, se presta para ser declamada, porque justamente una de sus principales características es que tiene una musicalidad interna, un ritmo interno que lo hace propicia para la musicalización. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí era una parte brevísima, una introducción teórica. Vamos a empezar ya explicando algunas estrategias que tú, querido estudiante, lo puedes ir haciendo desde donde te encuentres, en tu casa, de repente estás con tus familiares, con tus amigos, pueden coger un papel o pueden detener un rato el video y poner en práctica las sugerencias que te voy a dar hoy día para que puedas escribir poesías, para que puedas escribir poemas. Puede ser que muchas de estas estrategias ya las conozcas, las domines y las hayas puesto en práctica. Puedes adaptar algunas estrategias que te voy a decir también. Lo importante es que tú tengas las herramientas suficientes, aparte del idioma mismo, que ya es de por sí una gran herramienta, que tengas otras herramientas para poder producir textos. Y lo ideal sería que lo practiques con regularidad y que lo des a conocer a los demás, que compartas con los demás. Esto es muy importante porque a medida que tú explicas a los demás, aprendes y sigues practicando, ¿ya? Veamos la primera estrategia, se titula Completa el poema. Es decir, tenemos un poema con espacios vacíos y de lo que se trata, según la consigna, dice, completa adecuadamente el poema con las palabras del recuadro. Ahí están las palabras del recuadro. Pajar, posilga,
palomar, gallinero, establo, cristal, campo, cuadra, perrera. Entonces, lee esas palabras que se te ha propuesto. Tú puedes buscar otras que suenen similar, que pertenezcan al mismo género, ¿no? Si la palabra pajar es masculina, ¿no? Busca una palabra que suene igual, que signifique algo parecido, que sea masculina también. Lee, por favor, esas palabras. Si tienes dudas en la significación de una de estas, consulta con algún familiar, con alguna persona adulta que esté a tu lado, o consulta con el diccionario. Lo importante es que tengas una noción del concepto de cada una de estas palabras, ¿ya? Entonces veamos este poema sumamente importantísimo que han sido extraídas algunas palabras, que le pertenece a una poeta española, María José Gil, ¿no? Dice así: la paloma y el palomo están en el, no sabemos dónde, en el pajar podría ser porque es masculino, ¿no es cierto? Posilga no, porque posilga es femenino. Porque miren el artículo, aquí el artículo es masculino, él, ¿no es cierto? Podría ser pajar, sí, posilga no, palomar sí, porque ya es más específico, paloma y palomo. La paloma y el palomo están en el palomar. ¿Qué más? El perrillo en su... ¿Dónde podría estar el perrillo? En su pajar, no, muy forzado. En su posilga, parece, pero posilga ya es algo más específico. Palomar ya lo hemos usado arriba. En su gallinero no puede estar un perrillo en su gallinero, porque, ¿no? Entonces, a ver, si bajamos, encontramos la última palabra que dice en su perrera. Efectivamente, el perrillo en su perrera, la mosca. Ajá, para la mosca sí ya no hay nada específico, que podría ser pajar, que podría ser gallinero, podría ser establo, podría ser cristal, campo, ¿no? Porque son masculinos. La mosca está en el... ¿Dónde le ponemos a la mosca? A ver, en el cristal. Vamos a poner a la mosca en el cristal. Entonces, mire, ya tenemos la primera estrofa. La paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su perrera y la mosca en el cristal. Sigamos avanzando. ¿Dónde podría estar la rata? La rata está en el pajar. Ajá, ahí está la rata, ¿no? Haciendo su madriguera. El caballito y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca está, ahí sí ya hay otra palabra más específica. ¿Dónde duerme la vaca? En el establo, pero pudo haber sido en la cuadra también, ¿no es cierto? Pero ya se usó arriba. A ver, la vaca está en el establo, la oveja la última que nos queda, en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Entonces, fíjense, ahí está. Ahí tenemos el poema completo de María José Pedro Viejo, poeta española, que dice: la paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su perrera y la mosca en el cristal. La rata está en el pajar, el caballito y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca en el establo, la oveja en el campo está. Mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Entonces tómense unos minutos, solamente unos segundos, analicen la estrategia y pueden ustedes quitar las palabras que están en rojo y completar con otras palabras que más o menos le den sentido. O lo que podríamos hacer es también buscamos un poema, cualquier poema de internet, de los libros, lo copiamos y quitamos algunas palabras. Una, dos, tres, cuatro palabras de repente quitamos de todo el poema y nos ejercitamos con otras, cambiando otras palabras para ejercitarnos en la producción de textos. Lo importante, queridos amigos, como se les había mencionado anteriormente, que el poema, si bien es cierto, no tiene por qué tener rima exacta, una rima estricta, pero lo que no debe faltar en el poema es esa musicalidad, esa entonación característica, esa musiquilla interna que le va a permitir ser declamada. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está la primera estrategia.
La segunda estrategia se denomina el verso generador. Ya sabemos qué cosa es un verso. Un verso es cada línea del poema. Cuando hablamos de generador, quiere decir que da origen a. Y dice la consigna, escoge uno de estos versos y crea una estrofa con rima cruzada. Aquí nos pide una estrofa, pero podríamos crear un poema, podríamos crear una estrofa determinada, ¿ya? Aquí están estos versos, ¿ah? Hay puntos suspensivos al final porque tú lo podrías completar con alguna palabra si quieres todavía. Cuando se oculte el sol, soy muy feliz. Podrías complementar, podrías poner esas palabras. O podrías dejarla ahí nada más, cuando se oculte el sol y pasar al otro verso, ¿ya? Pero veamos estos versos que son independientes cada uno. Son 6 versos. Cuando se oculte el sol, yo quisiera ser, ayer soñé que tenía, mariposa de colores, porque yo quiero a mi patria y tan bella como ninguna. Entonces, con cualquiera de estos versos podemos construir una estrofa, podemos elaborar una estrofa. ¿Ya? No hay mucha relación entre todos estos textos, pero si yo quiero, ¿lo puedo hacer un poema? Claro que sí. Entonces, vamos a elegir cualquiera de ellos. ¿Qué les parece si elegimos esta? Ayer soñé que tenía. ¿Ya? Ayer soñé que tenía, ¿no? Ahí lo hemos dejado ahí solamente, no hemos rellenado esos espacios suspensivos con ninguna otra palabra, con ninguna otra frase, y vamos a ver qué sale de este poema. Porque dense cuenta que la única propuesta solamente que es la primera, ¿no? Con el primer verso. El resto ya lo inventamos nosotros, que tendría que tener rima cruzada, decía la consigna. Ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. La cultivé noche y día. Ahí está la sonoridad con el primer verso. Para ti, madre hermosa. Y entonces, tú puedes crear con cualquiera de las palabras anteriores, con cualquiera de los versos que se te ha propuesto anteriormente y elaborar una estrofa, elaborar un poema. Date cuenta que es muy sencillo hacer poesía cuando las palabras nacen de nuestro corazón. Tómate un minuto y practica. Puede ser un verso una estrofa de 2 versos, puede ser una estrofa de 4, de 5, de 6. Tú eres el autor de tu texto. La siguiente estrategia se denomina la maleta del poeta. En esta oportunidad tenemos una maleta, tenemos 4 columnas, o sea, 4 maletas, donde hay palabras que riman entre sí. ¿De qué se trata? Dice la consigna, escoge 2 palabras de cada columna, o sea, de cada maleta, luego escribe un poema rimado. Veamos qué contienen estas maletas. La primera maleta contiene la palabra vera, cera, gotera, litera, cartera, heladera. Entonces, estas 6 palabras riman entre sí. Las podemos utilizar para generar una estrofa con rima, sí. ¿Qué cosa es la rima? No nos olvidemos que la rima, queridos estudiantes, es la igualdad de los sonidos al final de cada verso, ¿no? Hay una coincidencia de sonidos al final de cada verso. Entonces aquí ya tenemos estas palabras que podrían quedar al final de cada verso y se genera un poema rimado. En la siguiente maleta, ¿qué palabras hay? Adoro, tesoro, mejoro, coro, oro, loro. ¿Podrías completar un par más? Claro que sí. También podría hacer ese ejercicio. En la siguiente, sutil, mujeril, carril, reptil, redil, senil. Estas son las palabras de la tercera maleta. En la cuarta maleta tenemos las siguientes palabras: delicadeza, limpieza, pereza, tristeza, proeza, riqueza. Entonces ahí están las 4 columnas, las 4 maletas de las cuales vamos a extraer 2 palabras de cada una y formar entonces una estrofa de 8 versos, y donde las palabras que escojamos tienen que quedar al último de cada verso.
por una cuestión de orden, una cuestión didáctica solamente, vamos a escoger las dos primeras palabras de cada maleta, de cada columna. Vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, ligereza. Y ahí tenemos estas palabras, ¿no? Vera rima con cera, adoro con tesoro, sutil con mujeril y delicadeza con limpieza. Podemos empezar por cualquiera de las palabras para generar el primer verso, ¿no? Aquí se ha empezado por la primera y dice así. Primero tendríamos que saber qué significa cada palabra, ¿no es cierto? Vera es una orilla, costado, lado de un camino. Dice así, me encuentro a la vera, y podemos tomar cualquier otra palabra. A ver, me encuentro a la vera en una espera sutil. Ajá, mire, entonces se tomó la quinta palabra, la sexta palabra, perdón. Me encuentro a la vera en una espera sutil. Como una estatua de cera, otra vez se regresa para que la rima sea cruzada, como una estatua de cera de aspecto mujeril, que infunde delicadeza, eso ya es un gran tesoro que nos ofrece limpieza. Entonces ahí tenemos el poema conformado por estas palabras: vera, adoro, sutil, mujeril, delicadeza. Entonces, ahí está el poema. Lo leemos finalmente antes de intentar practicar un ejercicio similar. Me encuentro a la vera en una espera sutil, como una estatua de cera de aspecto mujeril que infunde delicadeza. Eso ya es un gran tesoro que no ofrece limpieza. Eso es lo que yo adoro. Tómense su tiempo y pueden recurrir a las palabras de la diapositiva anterior y crear poemas entremezclando estas palabras rimadas entre sí. Una nueva propuesta, una gran propuesta. ¿Ya? Tenemos la siguiente estrategia: estructura paralela de un poema. Es decir, tú escoges un poema cualquiera, el que más te guste, y lo quitas unas palabras y te quedas con la estructura inicial, con las primeras palabras, con la primera o segunda palabra de cada verso, y creas un poema. Dice así: crea un poema a partir del texto Las cigarras. Las cigarras. Cantan las cigarras en el naranjal. Frente a tu ventana hay 3 arbolillos. Si no han dormido, si no se han dormido, ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. Entonces este es un estribillo, ¿no? Una letrilla que se va repitiendo después de cada estrofa. Tú puedes continuar más, pero podemos adaptar. Miren lo que hemos sacado. Cantan en frente a, hay, si no, ya cantan, ¿no? Ahí primero cambiamos el título. ¿Qué podría ser? Ya no puede ser las cigarras, ¿no? Puede ser las gaviotas, los pelícanos, ¿no? Los pichones. Mil cosas se nos pueden ocurrir. Veamos qué título le podríamos poner. Los gorriones. Ajá. Y ahí completaríamos de la manera similar, siguiendo la estructura del poema base. Dice, cantan los gorriones en el olivar. Ya no es en el naranjal, sino en el olivar. Hay que ejercitarnos de esta manera, poner la mayor cantidad de palabras de distinta clase. Entonces, cantan los gorriones en el olivar. Frente a mi ventana, ya no es a tu ventana, sino a mi ventana, hay una modificación, por ende. Frente a mi ventana hay un arbolito. Si no ha florecido, ya florecerá. Canta, y aquí se repite lo mismo, canta los gorriones en el olivar. Y ahí está nuestro poema, nuestro nuevo poema, adaptado del poema anterior, sí, pero en cuanto lo adaptas, tú pasas a ser el autor, el adaptador, ¿de acuerdo? Entonces, así también podrías ir construyendo tu propio poemario, ¿no? Con estos poemas, siguiendo estas estrategias. Hasta ahora ya se te ha proporcionado 4 estrategias, ya tendría la posibilidad de escribir 4 poemas distintos, o ir adaptando esas estrategias que se te propone también. Tú puedes hacer una infinidad de cosas con esas estrategias. Podrías modificarlas, podrías fusionar 2 estrategias, podrías mejorar, podrías potenciar
extender, etcétera. Sigamos con la siguiente estrategia. Utilizando un estribillo, ya habíamos visto que aquel verso o estrofa que se repite después de cada estrofa se denomina estribillo. Hay una canción que es una canción muy poética, clásica, antiquísima, que repite no al final como de cada verso, ni al final de cada estrofa, sino más bien al inicio de cada verso repite un par de palabras, ¿no? Ya vamos a leer ese poema que se titula Cucú, Cucú cantaba la rana, ¿no? Pero también, siguiendo esa misma estructura, hay una estrategia que consiste en formar poemas utilizando estos estribillos. Es decir, después de cada estrofa podría repetirse que viva el sol o que viva, perdón, alegría, alegría. El tercer estribillo que podríamos utilizar, que viva la paz, qué dolor, a dormir, a dormir. Dependiendo de lo que queremos, podemos utilizar uno de estos 5 estribillos, ¿no? O si quieres, tú podrías fusionar los 5 estribillos y formar, pero para que sea estribillo tendría que repetirse como mínimo 2 veces, ¿ya? Veamos el poema del cual les hablé, ese poema clásico de la tradición popular. Cucú, cucú. Ya no es un estribillo, sino más bien esta es una anáfora, ¿no es cierto? Dice, cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, le pidió un ramito. Cucú, cucú, no le quiso dar. Cucú, cucú, y se echó a llorar. Entonces ustedes pueden utilizar miren las adaptaciones que podrían hacer. Podrían utilizar, cambiarlos el inicio, utilizar el inicio, no necesariamente con estas palabras, sino utilizar esta forma, utilizar la sonoridad el ritmo interno del poema y complementar. Entonces, tenemos una estrategia que nos puede servir muchísimo. Otra estrategia muy importante es el diario fantástico. ¿En qué consiste? En escribir un diario. Escribir un diario para la semana. ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿El miércoles? Etcétera. Pero este diario no es un diario cualquiera, sino es un diario fantástico, fantasioso, mágico, misterioso. Y vamos a crear, por lo tanto, versos o frases mágicas. Frases fantásticas. El lunes, ¿qué podríamos hacer el lunes? Dice así: el lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. El martes volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles me pararé en las nubes y gritaré no a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y el domingo inundaré el mundo de amor para que todos los niños sean más felices. Ahí está. Otra construcción, otro texto. Y tú, cada vez que estés con un ánimo distinto, lo puedes escribir un nuevo diario fantástico para tu semana. ¿Ya? Lo importante es que sea fantástico, que tenga una musicalidad y que nazca de tu corazón, estimado estudiante. Otra estrategia que nos puede servir muchísimo. Esta estrategia es muy usada desde tiempos inmemoriales, el acróstico. El acróstico, como ustedes bien recuerdan, es un tipo de poema que se conforma cada verso a partir de la letra inicial de una palabra colocada de manera vertical. Entonces, para este poema necesitamos una palabra o una frase. Dice, elabora un poema a partir de las primeras letras de una palabra o frases. Aquí tenemos la frase, mi Perú, y de 2 palabras. Patria querida, 2 palabras. A mi madre, 3 palabras. Para mi padre, mi colegio, vive el Perú.
6 propuestas para crear un acróstico. La condición primera sería colocar las letras de estas frases de manera vertical. ¿Qué le parece si escogemos cualquiera? Vamos a escoger el primero, mi Perú. Lo primero que haríamos sería colocar esta frase de manera vertical. La M, la I, dejamos un espacio, ya dejamos un espacio para la siguiente palabra y de paso las dos primeras palabras van a formar una estrofa. ¿Ya? Con la salvedad de que la palabra Perú se tilda, es una palabra aguda que termina en U. Sin embargo, aquí por una cuestión didáctica solamente le vamos a quitar la tilde, ¿ya? Veamos entonces cómo resulta cada una de las estrofas, cada uno de los versos. Podemos, quizás poner una música de fondo, podemos buscar una imagen que represente algo que haga alusión al Perú. Por ejemplo, acá tenemos una imagen que representa las 3 regiones naturales del Perú, sus riquezas naturales y culturales, en forma de bandera. Vamos a cantarle a la bandera peruana entonces. Veamos cómo resulta este poema, este acróstico. Mi Perú. Ese podría ser el título también, Mi Perú. Dice así: me siento dichoso, feliz y contento, izando orgulloso mi pendón bendito. Ahí tenemos ya una primera estrofa. Sería un pareado, ¿no? Una estrofa de dos, de dos versos que riman entre sí. Muy bien, vamos con la siguiente estrofa. Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi suelo, mi todo. Razón de mi dicha, juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Impresionante el poema que puede resultar de nuestras aulas, de nuestro trabajo, ¿ya? De lo que se trata simplemente es buscar una palabra y se te sugiere lo siguiente, que inventes un acróstico con el nombre de tus padres. Si quieres, de manera independiente, tu papá si se llama Pedro, pones Pedro, y si se llama María, pones María aparte. O puedes unir los dos nombres, Pedro y María, o María y Pedro, y crear un hermoso poema y regalárselo a tus padres. Sería una felicidad extrema para tus papás. Guardarían tu poema por siempre en su corazón porque es un regalo lindo. Cuando tengan la oportunidad, escriban acrósticos para sus amigos, para sus hermanos, mayores o menores, para sus profesores, para su colegio, para el Perú. ¿Ya? Escribamos, amemos este país, amemos a nuestra familia, amémonos a nosotros mismos. Muy bien, entonces ahí está. Tómate un tiempo para escribir un poema acróstico con los nombres de tus padres. Otra sugerencia para la creación de poemas tiene que ver con los diminutivos y aumentativos. A pesar de que en el lenguaje formal debemos evitar en la escritura el uso de diminutivos y aumentativos, pero en este caso hacemos una excepción porque estamos en literatura. En la literatura pues hay ciertas arbitrariedades que nos permitimos. Entonces dice, crea un poema de forma individual utilizando diminutivos y aumentativos cruzados. Es decir, que el primero rime con el tercero y el segundo con el cuarto y así sucesivamente, ¿ya? Pero veamos el resultado. Si bien es cierto, la primera palabra en la cual termina el primer verso no es un aumentativo, sino un sustantivo común, pero vamos a utilizar ese sonido para darle la rima necesaria a nuestro poema. Ayer hice un avión con un simple papelito, ahí sí está el diminutivo. Voló de un solo tirón, ajá, y el aumentativo, y se veía muy pequeñito cuando estaba volando. Ahí está. Podemos seguir jugando, podemos seguir practicando con este tipo de palabras, aumentativos, diminutivos, cuyo producto va a ser impresionante. Otra estrategia más para crear nuestros poemas e ir engrosando ya, queridos amigos, nuestra antología personal. Podemos escribir
no hay límite para publicar un libro. Pueden empezar a publicar un pequeño libro de poesía. ¿Ya? Sí, la siguiente estrategia es muy común, universal, práctica, que se titula musicando. Es decir, musicalizamos un poema. Recuerde que los poemas tienen una entonación especial. ¿Ya? Podemos aprovecharnos de esa entonación. Pero también podríamos valernos de la melodía de una canción conocida, de la canción que más te guste. Ya, en vez de tararear esa canción, lo que haces es inventarle la letra, una letra distinta, pues, ¿no? No vas a poner la misma letra, ¿no? Porque sería solamente copia. Entonces, hay poemas que tienen una sonoridad impresionante. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Podrías repetir esta musicalidad? O me gustas cuando callas porque estás como ausente. O puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ya tienes esa musicalidad. Cambias las palabras y podrías escribir un poema. El resultado va a ser impresionante, queridos estudiantes. La técnica del binomio fantástico en realidad pertenece a la narrativa. La inventó un profesor italiano llamado Gianni Rodari. Aquí estamos adaptando a la poesía, por eso se llama binomio fantástico poético. El prefijo bi significa dos, ¿no? Dos miembros, dos nombres. Entonces, vamos a utilizar dos nombres, dos palabras y crear a partir de ellas versos, estrofas. En realidad, como les decía, Gianni Rodari inventa esta estrategia para crear cuentos. Dice así, ¿ya? Escribe una estrofa que contenga palabras representadas por estas imágenes. Ahí tiene las dos palabras, la primera mariposa, la segunda cartera. Aparentemente no hay relación entre sí. Claro, tú me dirás, sí, pero cartera y mariposa terminan igual, hay una cierta rima. Pero veamos los productos de este binomio fantástico. Mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. Y tenemos otro pareado. Tengo una cartera que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Y podríamos completar, tómense su tiempo, aquí hay dos palabras más. Gato y zapato. Inventa un poema que contenga estas dos palabras. El gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Y acá tenemos ya una estrofa de 4 versos, fíjense. Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Entonces tenemos otra estrategia que la podemos adaptar creando nuevas palabras. Aquí sí hay una infinidad de palabras. O podríamos completar, añadir una palabra más y formar ya no un binomio, sino un trinomio y empezar a crear. Por ejemplo, con la palabra abeja, sombrilla, pelota, o pelota, abeja, sombrilla, como quieras, y escribes una oración, un verso, un poema. ¿Ya? La poesía tiene una característica especial que le da sensibilidad a la persona que produce el texto, o sea, al poeta. ¿Todos podemos ser poetas? Sí, porque todos tenemos cierta sensibilidad. Todos manejamos una lengua, todos tenemos sentimientos y lo podemos transmitir esos sentimientos, solo que no se olviden de esa musicalidad interna. Si tú quieres ser un escritor, tienes que leer a los grandes escritores. Tienes que leer diariamente. No importa, lee 2 minutos, 5 minutos un texto, pero no dejes de leer con sentido crítico, si lees poesía con una entonación adecuada. Hay un poeta colombiano, Rafael Pombo, que escribió unos poemas impresionantes. Esos poemas son fantásticos, ¿no? Apelan al juego, al humor, al sarcasmo, pero contribuyen como modelo de poemas de una manera impresionante. Voy a tomarme la licencia de leer este poema que se titula La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nadita que comer,
sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabado de comer, ni gozó salud completa cuando se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. El gran Rafael Pombo, poeta colombiano. Siguiendo con la lectura poética, tenemos un poema hermoso de García Lorca. Dice así: el lagarto está llorando. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! El cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. García Lorca, poeta español. Finalizando, tenemos un poema que es bastante sonoro, lindo. Buenos días a los animales. Ya, un poema más y terminamos. Buenos días, señor loro, son sus plumas las que adoro. Buenos días, doña Vaca, qué cómoda está en su hamaca. Buenos días, señor caballo, usted habla y yo me callo. Buenos días, señor pez, buenos días otra vez. Buenos días, señor conejo, camina usted como un viejo. Buenos días, señor toro, habla usted como un loro. Buenos días, señor gato, con usted yo no hago un trato. Buenos días, señor perro, a su lado yo me aferro. Buenos días, señora rana. Nos vemos hasta mañana. Entonces, con estos poemas podemos crear también nuevos poemas, quitándoles de repente la segunda palabra y crear poesías sonoros, poesías que tengan una rima, que tengan una entonación especial. Finalizando, del gran Antonio Machado, poeta español, un fragmento de La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón y su dama y su blanca flor. Muy bien. Entonces, de esta manera, damos por concluida esta lectura poética, no sin antes recordarle, queridos amigos, que la poesía es una gran herramienta que nos puede servir para manifestar nuestro mundo interior.
retomemos algunas ideas muy importantes que se han dicho esta tarde en este taller. En primer lugar, recordemos que la poesía es un arte. Es un arte porque es una habilidad humana. Y como habilidad humana, todos sin excepción tenemos la posibilidad de desarrollarla, de mejorarla, de pulirla. Por ende, entonces todos sin excepción estamos llamados a hacer poesía. La poesía habíamos dicho que tiene unas características especiales. La característica más especial de la poesía es que tiene un ritmo interno, una musicalidad interna. Esta musicalidad permite que la lectura sea una lectura agradable, una lectura sonora, una lectura rítmica. Y también por esta característica, por esta razón, es que un poema puede ser acompañado con una música de fondo, con un instrumento como la lira, como la guitarra, como una canción de fondo. La lectura poética nos va a inspirar, nos va a llevar a querer seguir esos mismos patrones rítmicos, esos patrones, esas ideas que nos propone el poema. Entonces, todos podemos llegar a ser poetas. Hemos revisado algunas estrategias que todas sin excepción no requieren de mayor material, ¿no? Requieren de nuestro ingenio, requieren de nuestra capacidad de asombrarnos frente al nacimiento de una flor, entristecernos con las cosas trágicas, alegrarnos con las cosas alegres, bendecir a la vida por la luz del sol de cada día, complacernos con un atardecer, complacernos con el nacimiento de una persona, complacernos con el perfume de una flor. Estemos atentos a todas las circunstancias porque la vida misma nos está dando manifestaciones cotidianas para ser más felices todavía. Entonces entendamos esta premisa y utilicemos a la poesía como una gran herramienta para complementar nuestra felicidad. La poesía es una herramienta. Y como herramienta, queridos amigos, nos podemos valer de ella, la podemos adaptar, la podemos transmitir a los demás, podemos compartir, porque la poesía es una manifestación de amor. La poesía es una manifestación de fraternidad, porque yo siento, ¿no? Lo interiorizo, lo pienso y lo transformo en un poema. Y ese poema, al ser compartido con los demás, entonces implica lo que les decía, un acto de amor. Porque las personas que no comparten con los demás son egoístas. Más bien todo lo contrario. Los que comparten con los demás son personas fraternas, altruistas, amorosas. La poesía es una herramienta accesible en nuestra vida. Todos, sin excepción, nos podemos valer de ella para ser felices nosotros. Y siendo felices nosotros, vamos a ser felices a los demás. La poesía, queridos estudiantes, es el hálito vital que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar la vida. Que así sea. Muchas gracias. Buenas tardes. No te olvides que poesía eres tú. Ahí están las referencias de los libros consultados. Hay un libro que llama la atención sobremanera, que es la de Gianni Rodari, del cual se ha tomado la idea que les dije de el diario fantástico y la gramática de la fantasía, ¿ya? En la gramática de la fantasía, en la gramática de la fantasía se encuentra, por ejemplo, el binomio fantástico, se encuentra el diario fantástico y muchísimas otras estrategias, porque Gianni Rodari pues, fue un maestro que dedicó su vida a la enseñanza de la creación literaria. De esta manera, entonces, queridos estudiantes, padres de familia, profesores,
Agradeciendo nuevamente al programa educativo de SUNAS, damos por concluido este taller de poesía para adolescentes. No hay límites para la creatividad humana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, profesor Amado Muñoz, por haber compartido usted con nosotros y con los jóvenes estas técnicas, este conocimiento para el desarrollo de la expresión artística. Sí, bueno, sin más que agregar, nuevamente reitero el agradecimiento a usted y a todos los jóvenes y padres de familia y docentes que nos han podido seguir a través de la plataforma de la Expo Agua Educativa SUNAS 2020 y a través de YouTube. Y sin más que decir, nos estamos reencontrando el día de mañana con usted nuevamente para seguir disfrutando de la información que comparte con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.